Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico, la inseguridad vuelve a ser noticia, tiene que ver con el salvaje ataque al taxista Pablo Sánchez. Dos reflexiones de fondo. Primero, hace falta dedicar más recursos a la seguridad, tanto en recursos materiales como en capacitación, y menos recursos a burocracia improductiva, a ñoquis, a empresas del Estado deficitarias. Me refiero a nivel provincial, obviamente. Y segundo, la inseguridad tiene que ver con que hay mucho malnacido dando vuelta. Y esto tiene que ver con la contaminación judicial de las ideas abolicionistas de Zaffaroni, que sigue contaminando el Poder Judicial, si bien hay un enfoque en el gobierno nacional en cuanto a enfocarse más en las víctimas, todavía esto sigue estando. Por eso el abolicionismo zaffaroniano, que está muy ligado al kirchnerismo, es lo que genera también esta inseguridad. Tengámoslo presente. Vamos a hablar de las ideas de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución. La semana pasada se festejó un nuevo aniversario de la independencia y se publicó en el diario Río Negro un artículo muy interesante, Alberdi y su visión de la independencia. Su autor, el licenciado Pablo Benítez Jacot, presidente de la Fundación Progreso y Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Dani? El gusto de estar aquí nuevamente. Bueno, te felicito por la calidad intelectual. Bueno, muchas gracias. De este artículo. Bueno, para tratar de resumirlo, alguna de las ideas de Alberdi en relación a la independencia. La independencia interior, que es la que no es el correlato inmediato de la independencia exterior, que es generalmente la que se festeja, es algo que Alberdi observa no solo en algún pasaje de algún libro, sino es una constante de los fundamentos de la Constitución argentina. Vamos a explicar esta relación, porque él diferencia entre lo que sería ser libres de la hostilidad o de la presión o del yugo de algún gobierno extranjero. En el caso estamos hablando de la independencia del virreinato y toda la historia que conocemos, pero él dice, momento, hay un pasaje y es un aprendizaje, la otra independencia que es la interior, que es no buscar en los gobernantes que van a suceder al virreinato el mismo paternalismo que tuvimos con el régimen anterior. Es decir, tenemos que aprender a ser libres. Y él marca muy bien, dice, ojo, porque esto es un parto lento, dice, la espada enseguida no nos va a dar la libertad interior. Y él explica qué es la libertad interior, en qué consiste. Es decir, hay un montón de elementos culturales que tienen que ver con la educación, con el comercio, las ideas de la libertad de comercio, del ferrocarril y demás, que nos van a ayudar a que el ser humano sea, o la Argentina, y habla para Latinoamérica también, ojo, se pueda hacer libre. ¿Qué tiene que ver con las potencialidades del ser humano? Claro, ahora discúlpame, porque el régimen colonial español era un esquema económico intervencionista, lleno de trabas, regulaciones, burocracia, límites para ejercer el comercio, digamos, y la producción. Es cierto, e incluso yo no lo voy a explicar aquí, pero ese comentario es muy interesante porque el fundamento y la escuela económica de la Constitución, cuando uno lee el sistema rentístico, en todos los libros aparece, pero pertenece a la escuela de Adam Smith de la libertad, del libre comercio. Y él señala el mercantilismo, que era esa escuela de gobierno, esa escuela económica que había gobernado o gobernó durante gran parte a todo el virreinato y parte hispánica. Gran parte del mundo, claro. Y que incluso tiene un correlato en muchas ideas con el keynesianismo, y no es una idea agarrada de los pelos, porque uno cuando lee de teoría general de Keynes sostiene que gran parte reivindica esa escuela. Eso es otro tema, pero eso es muy importante porque es una escuela intervencionista y gran parte de entender las trabas que tenemos que sacarnos de encima para ser libres, como decía Alberti, tiene que ver con comprender que la escuela económica de la Constitución engloba la libertad política, económica y civil. Algo como decíamos siempre, las libertades económicas son el contenido del continente que son las libertades políticas, no las puedes fraccionar. Claro. Y en esa libertad interior, sobre todo en el libro Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, él habla que, dice muy bien, nuestros padres fundadores llenaron la hora más gloriosa, la espada conquistó uno de los laureles del lado de la sien de la patria, de cortar las cadenas. Ahora tenemos que tener nuestro Bolívar, nuestro San Martín de la ciencia, del arte, de la sociabilidad,
de la intelectualidad. Ese es otro mundo que tenemos que conquistar, dice. Es decir, necesitamos nuevos héroes. Y acá viene una parte fundamental, es decir, ¿qué tipo de héroes nos están dando nuestros nuevos gobernantes? Tenemos un problema, dicen. Los ensayos constitucionales tienen un error que nuestros padres fundadores no van a poder sortear, que es, él se refiere a los que nos dieron la independencia. Claro, sí, es independencia exterior. Exterior, de España. dice. Se formaron bajo ideas del colonialismo, del mercantilismo, de la época colonial, perdón, porque el colonialismo es otra cosa por ahí en estos tiempos. Las ideas mercantilistas, es decir, el progreso, la industria, la libertad económica, el ferrocarril, la inmigración que nos pueda enseñar, eran elementos poco estudiados y en un plano secundario. El miedo al exterior, que era lógico en la época del virreinato, continuaba. La seguridad, que era aislarse del exterior, continuaba. Y dice, la Argentina no necesita eso, pero los ensayos constitucionales, el derecho constitucional está viciado de ese error. Entonces, todos esos elementos están mal estudiados. Ahora sí. ¿Qué relación establecía Alberdi entre la libertad y el poder político, el poder de los gobiernos? Claro, porque la libertad interior de la que Alberdi dice tenemos que conquistar y está aún pendiente, y yo creo que sigue aún pendiente en estos tiempos, por eso la vigencia de Alberdi es total, tiene que ver con los límites, hay que colocar, digamos, límites a los gobiernos. Dice, la omnipotencia de la patria, él dice, es la negación de la libertad del individual. Incluso puede ser desconocida y devorada la libertad interior por la libertad exterior que tenemos, por la libertad de la patria. Es decir, debemos colocar y mantener al individuo protegido de todo tipo de intromisión y todo tipo de avasallamiento de los gobiernos y la dependencia de nuestra prosperidad del gobierno patrio. Esa idea nefasta. Incluso las virtudes de Norteamérica, y habían sido heredadas por parte de Inglaterra, y ese complemento tienen que ver con este éxito, entender al individuo como motor del progreso. Es decir, no puede haber omnipotencia del gobierno y prosperidad del individuo. Es decir, es mantenerlo a raya. Por eso el artículo 29 de la Constitución es tajante cuando dice infames traidores a la patria quienes les den la suma del poder público, porque Alberti no quiere saber nada con ese tipo de intromisiones, con ese tipo de poder al gobierno. Limitar el poder de los gobiernos. Limitar el poder de los gobiernos. De seguridad, justicia, educación, salud básica. Claro, derecho a la vida, la propiedad, la libertad, el respeto irrestricto de tu proyecto. Eso es lo que Alberti dice, los gobiernos deben ser, obviamente, tienen ciertas funciones, más que nada de no interferencia y no entorpecer, dice, los capitales, los caudales de riqueza que necesitamos, que saben más sabiamente que el gobierno a dónde tienen que ir, a dónde tienen que dirigirse. Ahora, Alberti plantea la importancia de la cuestión cultural. Él dice, con una constitución que garantiza la libertad, con eso solo no tenemos certidumbre de que vamos a ser libres, ¿no? Claro, porque la herencia cultural, que era la otra parte de la que Alberti comentaba, dice, incluso dice, hay un paper, se hizo el día, pero sería un papel en esos tiempos, un escrito de 3 carillas, en internet lo pueden buscar, que se llama Reacción contra el Españolismo. Y él dice, muy claramente, dice, es difícil atacar las costumbres de nuestros amigos, de nuestros antepasados, de nuestros padres, porque siempre nuestras costumbres, pero dice, donde no hay sacrificio no hay patria. Entonces dicen, una constitución que declarase, o nos declarase hoy libre, o de que declarase España libre, sería tan nula como una que declarase esclava a Inglaterra, porque dice, la libertad vive en sus costumbres, en su cultura, en sus hábitos. En los valores, En los valores. Y dice, y ojo con esto, porque dice, pasaje de aprendizaje, una paciencia terrible, dice, y esto lo marca en sistema rentístico, dice, desterrar el viejo régimen, dice, nos llevará el mismo tiempo o más en que tardó instalarse el anterior, ese que aún nos gobierna. Claro, aclaremos que el libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853, fue posterior a la Constitución. Que Alberti dijo, señores, el sistema económico de la Constitución es la libertad económica. Claro, exactamente, y es buena declaración, porque ese es el libro posterior. Ese es el libro que le entrega a Urquiza, que tiene que ver, dice, la gran cantidad de ideas pensadas en reposo, pero que es un libro de acción. Dice, no es un libro teórico, marca. Y Sistemas Rentísticos le explica cuál es la economía de la Constitución y cuál es el fundamento de los artículos, que cuando uno los lee parecen a veces buenas intenciones, pero detrás de ello, por ejemplo, en el artículo 29, está el basamento de la libertad interior, que es toda la Constitución argentina está hecha, la original, para darnos la libertad interior, no
esperar de los gobiernos patrios nuestra prosperidad, que eso era lo que se llamaba el patrimonialismo del medioevo, que el gobierno decía quién prospera, quién no, que hoy sigue, ojo, y a la vez, bueno, entender que la Constitución es la defensa del individuo. Sí, sí. Bueno, una frase de Alberdi señala que los pueblos que esperan la prosperidad de la mano de sus gobiernos esperan algo que es contrario a la naturaleza humana, ¿no? No, exactamente. Él dice, bueno, ese sistema que marcábamos de gobierno que la Constitución va a establecer, dice, tiene también una pata débil que habla de la educación. Y ahí, claro, en ese tema, también te lo iba a comentar. Ese tema es muy interesante porque esta frase de Alberdi que dice, hasta ahora nuestras instituciones han sido fábricas de charlatanerismo, presunción titulada y demagogia. Incluso la frase es más larga, dice, panfletismos incendiarios. Le enseñan a la gente al barro a entrar en el barro de la prensa, de los panfletismos incendiarios. Sí. Está diciendo amarillismo total, no le sirve a las necesidades de la patria. Un tema que nos queda poco tiempo, me llamó la atención en relación a tu carta de lectores, en el sitio web del Río Negro, la cantidad de comentarios positivos de algunas personas que señalaban que no conocían demasiado las ideas de Alberdi, que les interesó leer el artículo para conocer más, ¿no? A mí también, y gratamente, primero porque Alberdi, como siempre hemos charlado, está totalmente enterrado. Ni siquiera se habla mal, está enterrado, como prohibido pareciera. Sí, tal cual. Muchos hablan dicen, defendamos la Constitución, pero tenemos que conocer los fundamentos, tenemos que saber qué fundamentos, pero no se lo enseña Alberdi. Claro, tal cual. Incluso algunos sugerían que de ser lectura obligatoria en los colegios, algo que agradezco el elogio a la Fundación, porque esto es un trabajo en equipo. Bueno, ustedes han dado charlas. Y damos charlas y avisar que a las personas que quieran conocer sobre Alberdi damos charlas sobre esto y más ampliado, obviamente. Y parte de nuestra decadencia tiene que ver en no conocer a Alberdi. Es que hemos aplicado ideas que no han funcionado ni en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. O sea, la idea de la intervención del Estado fuerte. Por eso tenemos que identificar la relación entre los fines, o sea, la prosperidad, y los medios. ¿Cuál es la estrategia, no? Ahí está el gran problema. La Constitución es un plan de gobierno. La Constitución original es un plan de gobierno que tuvo sus resultados enormes. Si buscás los grandes milagros económicos, milagro no me gusta porque fueron cuando se aplicó las ideas de la libertad, pero los grandes auges, los grandes desarrollos de la economía que hubieron en la historia de la humanidad, la historia económica, conocen el siglo XX, tal vez el alemán, el japonés, pero tenemos en el siglo XIX, fines del siglo XIX, el milagro argentino. Sí, tal cual. Bueno, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo y dejamos pendiente para otra charla. Sí. Uno de los libros de Alberdi, Vida de William Wheelwright, en donde acá revaloriza el rol del empresario, del emprendedor, ¿no? La Constitución y ese libro habla sobre William Wheelwright, que fue un empresario de las comunicaciones que obró por toda Latinoamérica pone a la gente empresarial, al empresario, al emprendedor como motor de desarrollo de la gente maravillosa que se llama el capital. Los capitales son la gente maravillosa que necesitan la asociación de pocos o muchos para transformar la hostilidad, el desierto, el atraso natural y brutal que tenemos, decía Alberdi. Bueno, William Wheelwright es el empresario que él marca como modelo. Y esto es un saludo para todos los empresarios del Alto Valle, que sepan que las ideas de Alberdi los defienden y que la Constitución original tiene al empresario como motor de desarrollo de la República Argentina. Y que lo tenga muy claro, porque parece que es mala palabra eso. El empresario genuino. El empresario genuino, y ahí lo marca. No el prebendario. No el prebendario, y ahí lo marca encima eso. Pablo, interesantísimo como siempre. Gracias, Dani, por la difusión de las ideas y este apoyo. Es parte de nuestra misión y seguimos desarrollando estos temas porque creo que es fundamental, ¿no? Esclarecer las ideas, cuál es la estrategia de desarrollo. Tal cual, ahí, tal cual eso, firmemente. Gracias, Pablito. Gracias. Hace falta Alberdi, hacen falta sus ideas de libertad económica. Pausa y último bloque, ya venimos. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy
están conmigo. Medife está conmigo. Valen siempre pintó en casa. Hizo dibujos desde chiquito, pero siempre. Nos llenaba la casa de hojas con sus pinturas y nosotros, bueno, como podíamos, lo acompañábamos. Somos gente de trabajo y algunas cosas nos cuestan. Eso del arte. Por eso un día nos bajamos del cole y fuimos a los museos. Yo quedé más sorprendida que él. Las cosas, las obras que había. Esa noche creo que no se pudo dormir nadie en casa. Él soñando con ser artista y nosotros soñando con él. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.